Los asombrosos antecedentes de la crisis en Oriente Medio y cómo se resolverá. Oriente Medio está sumido en una sucesión de crisis. Pocos comprenden la verdadera magnitud de esta agitación. Parecen no tener ni idea del peligro que representa, un peligro que, en última instancia, se extenderá al mundo entero. Es hora de que despertemos a la realidad. Es hora de que conozcamos lo que revela la profecía. Es hora de que conozcamos el trasfondo, los factores vitales que han conducido a este peligro mundial, la importancia de esta serie de crisis. Solo hay una manera de encontrar la respuesta. El Dios que creó el mundo, que crea y destruye naciones, revela el futuro antes de que suceda para que podamos conocerlo y estar prevenidos. Ha llegado el momento de revelar una profecía asombrosa. ¿Cuál es el verdadero significado de esta agitación latente? Para comprenderla, debemos estudiar una profecía maravillosa, nunca antes entendida, una profecía que ha permanecido oculta y sellada hasta ahora, una profecía que predijo hace 2500 años esta misma serie de crisis y la guerra que finalmente involucrará a todas las naciones del mundo. Es una de las profecías más asombrosas de la Biblia. Es sumamente específica, pues describe eventos históricos hasta el presente con mayor detalle que cualquier otra profecía. Es la profecía más extensa de la Biblia. Se encuentra en Daniel, capítulo 11. Describe la guerra inminente. El preludio se encuentra en el capítulo 10 del libro de Daniel. La profecía le fue revelada a Daniel en el tercer año del reinado de Ciro, rey del imperio persa. Daniel 8:1. Un hombre, aparentemente el arcángel Gabriel, Daniel 9:21, se aparece ante Daniel para hacerle comprender lo que le sucederá al pueblo de Dios en estos presentes últimos días. 10:14. El primer versículo del capítulo 11 es una continuación del último versículo del capítulo 10. El ángel le dice a Daniel: «He aquí se levantarán aún 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos ellos. Con su poder y sus riquezas incitará a todos contra el reino de Grecia, y se levantará un rey poderoso que gobernará con gran dominio y hará según su voluntad». Daniel 11:2-3. En realidad hubo 12 reyes más en el imperio persa, pero solo los 4 primeros, después de Ciro, fueron importantes para esta profecía. Eran Cambises, el Pseudo, Esmerdis, Darío y Jerjes. Fue este último, Jerjes, el más rico de todos, quien instigó la guerra contra Grecia. Luego, el rey Filipo de Macedonia planeó una gran guerra para conquistar el imperio persa con un ejército compuesto principalmente por griegos. Murió antes de que los planes se completaran, pero su hijo, Alejandro Magno, retomó sus planes e invadió Persia. Se enfrentó al ejército persa en la batalla de Isos en el 333 a.C. Daniel 8:2 y 5:6. Luego arrasó Egipto y finalmente derrotó al imperio persa en la batalla de Arbela en el 331 a.C., tras lo cual Alejandro marchó conquistando hasta la India, arrasando con todo a su paso. Observemos ahora el versículo 4 de la profecía. Cuando se levante, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a su posteridad, ni conforme al dominio que gobernó, porque su reino será arrancado para otros. ¡Qué maravillosamente, qué precisamente se cumplió! Citamos de una de las obras históricas más autorizadas, Manual de Historia Antigua, serie para estudiantes de Rawlinson. Fallecido inesperadamente en la plenitud de su juventud, a los 33 años, en junio del 323 a.C., Alejandro no dejó heredero ni de su poder ni de sus proyectos. Página 237. El imperio quedó sin líder y sumido en la confusión, pero de esta situación surgieron hacia el año 301 a.C. 4 divisiones, tal como se había profetizado gracias a la división del imperio por parte de los generales de Alejandro. Estas fueron: 1. Ptolomeo, Sóter, que gobernaba Egipto, parte de Siria y Judea. 2. Seleuco, Nicátor, que gobernaba Siria, Babilonia y el territorio al este de la India. 3. Lisímaco,
que gobernaba Asia Menor. 4. Casandro, que gobernaba Grecia y Macedonia. Así se cumplió al pie de la letra la profecía del versículo 4. Ahora bien, observemos lo que sigue. A partir de aquí, la profecía predice las actividades únicamente de dos de estas cuatro divisiones. Egipto, llamado Rey del Sur, por estar al sur de Jerusalén, y el reino sirio, el Rey del Norte, justo al norte de Judea. Es debido a que Tierra Santa pasó de una división a otra y a que sus diferentes guerras giraron principalmente en torno a la posesión de Judea, que la profecía se centra en ellas. He aquí el versículo 5. Y el rey del sur, Egipto, será fuerte, y uno de sus príncipes, y será fuerte por encima de él, y tendrá dominio, su dominio será un gran dominio. En la historia aprendemos que el Ptolomeo I original, llamado Sóter, se hizo fuerte y poderoso, desarrollando Egipto más allá de los mayores sueños de Alejandro. Uno de sus príncipes o generales, Seleuco Nicator, también se hizo fuerte y poderoso. Y en el año 312 a.C., aprovechando que Ptolomeo estaba enfrascado en una guerra, se estableció en Siria y asumió la corona de rey. El versículo 6 dice, y al cabo de los años se unirán, porque la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para concertar un acuerdo. Nota al margen, derechos o condiciones equitativas o unión matrimonial. Pero ella no conservará el poder del brazo, ni él podrá mantenerse en pie, ni su brazo, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron, el que la engendró y el que la fortaleció en estos tiempos. Al cabo de 50 años, esto ocurrió exactamente como se describía. El gobernante de Siria, el rey del norte, era en ese momento Antíoco II, llamado Teos. Su esposa se llamaba Laodice. Y según la historia antigua de Robinson, página 251, su influencia lo involucró en una guerra con Ptolomeo Filadelfo, rey del sur, en el año 260 a.C., la cual finalizó en el año 252 a.C. con el matrimonio entre Antíoco y Berenice, hija de Ptolomeo. La profecía dice que quien la engendró será abandonado. También que ella no conservará el poder militar, ni el rey del norte, con quien se casó, se mantendrá en el poder. Los tres llegarán a su fin. Nótese la precisión con la que se cumplió. Según la historia de Rawlinson, páginas 251 y 252, tras la muerte de Filadelfo, su padre, en el año 247 a.C., Antíoco repudió a Berenice y volvió con su ex esposa Laodice, quien, sin embargo, dudando de su fidelidad, lo asesinó para asegurar el trono a su hijo Seleuco II en el año 246 a.C. Berenice había sido ejecutada por Laodice. En ninguna otra parte de la Biblia se encuentra una profecía tan literal que ofrece tantos detalles sobre la historia futura. Leer la historia antigua de estos reinos es sencillamente contemplar cómo se desarrolla ante nuestros ojos, paso a paso, versículo a versículo, esta maravillosa profecía. No cabe duda de su correcta aplicación. A continuación observemos el versículo 7. Pero de una rama de sus raíces se levantará uno en su lugar. Nota al margen, en su cargo, que vendrá con un ejército, entrará en la fortaleza del rey del norte y luchará contra ellos y prevalecerá. De una rama o retoño de sus raíces. Sus padres eran sus raíces, por lo tanto, este debe ser su hermano, quien después ocuparía el trono del rey del sur y cumpliría esta profecía. Ahora escuchemos este cumplimiento exacto citado palabra por palabra de la misma página de la obra de Rawlinson, página 252. Ptolomeo Evergetes, el tercero, hijo mayor de Filadelfo, página 272, y por lo tanto hermano de Berenice, una rama de sus raíces, invadió Siria en el año 245 a.C., para vengar el asesinato de su hermana Berenice. En la guerra que siguió, arrasó con todo a su paso. El octavo versículo de Daniel 11 dice que este rey del sur llevaría cautivos y vasijas de plata y oro a Egipto y continuaría reinando más años que el rey del norte, que en ese momento era Seleuco II, y el versículo 9 dice que regresará a Egipto. Como el versículo 7 dice que debería entrar en la fortaleza del rey del norte,
Ptolomeo III se apoderó de la fortaleza de Siria, Seleucia, el puerto de Antioquía, capital del reino. Luego trajo de regreso a Egipto un inmenso botín y 2.500 imágenes fundidas y vasijas idolátricas que en el 526 a.C. Cambises había sacado de Egipto. Continuó gobernando hasta el 222 a.C., mientras que el rey del norte, Seleuco II, murió en el 226 a.C. Cuando murió, sus dos hijos tomaron el reino del norte. Primero Seleuco III, 226 a 223 a.C., que reinó solo 3 años, y luego su hermano Antíoco III, llamado el Grande, 223 a 187 a.C. Ambos hijos de Seleuco II reunieron inmensas fuerzas para luchar contra Egipto, vengar a su padre y recuperar su puerto y fortaleza, Seleucia. Y esto fue profetizado con precisión en el versículo 10. Pero sus hijos se alborotarán y reunirán una multitud de grandes fuerzas, y uno ciertamente vendrá y desbordará y pasará, luego regresará y se alborotará. Nota al margen, se alborotará de nuevo, incluso hasta su fortaleza. Y continúa el versículo 11. El rey del sur se llenará de ira y saldrá y luchará contra él, incluso contra el rey del norte, y desplegará una gran multitud, pero la multitud será entregada en sus manos. El cumplimiento de la última parte del versículo 10, Antíoco el Grande, después de 27 años, recuperó su fortaleza, Seleucia, y también conquistó el territorio de Siria hasta Gaza, incluyendo Judea. Pero el joven rey egipcio, ahora Ptolomeo IV, Filópatro, se envalentonó y con un ejército de 20.000 hombres infligió una severa derrota a Antíoco el Grande, y cumpliendo el versículo 12, mató a decenas de miles y volvió a anexar Judea a Egipto. Pero no se fortaleció, pues hizo una paz precipitada y apresurada con Antíoco y volvió a la disipación, desperdiciando los frutos de la victoria. Dice el versículo 12, y cuando haya derrotado a la multitud, su corazón se enorgullecerá y derribará a muchos miles, pero no se fortalecerá por ello. Porque, continúa el versículo 13, el rey del norte regresará y enviará una multitud mayor que la anterior, y ciertamente vendrá después de ciertos años con un gran ejército y con muchas riquezas. Fue después de ciertos años, o sea, 12 años después, en el 205 a.C., cuando murió Ptolomeo Filópator, dejando su trono a su hijo pequeño Ptolomeo Epífanes. Entonces, Antíoco reunió un ejército mayor y obtuvo grandes victorias. Luego hizo un tratado aliándose con Filipo de Macedonia y otros contra Egipto, y arrebataron Fenicia y el sur de Siria al rey del sur. En esto contaron con la ayuda de algunos judíos. La historia judía de Josefo dice que muchos judíos ayudaron a Antíoco. Pero fíjense en la precisión con que Dios Todopoderoso lo predijo cientos de años antes de que sucediera. Y en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. También los ladrones de tu pueblo se enaltecerán para establecer la visión, pero caerán. Versículo 14. Para ahorrar espacio a partir de este punto, se pide al lector que lea cada versículo de la profecía en su propia Biblia, evitando así que tengamos que reproducirla aquí íntegramente. Aquí solo presentamos los hechos históricos. Versículos 15-16. La tierra gloriosa se refiere, por supuesto, a Judea, la tierra santa. Antíoco el Grande sitió y tomó Sidón de Egipto, arruinó los intereses de Egipto en Judea en la batalla del monte Panio en el año 198 a.C., y luego Antíoco tomó posesión de Judea. Versículo 17. Los rectos en hebreo significa igualdad de condiciones o matrimonio, pero la mujer con la que se case no estará de su lado. En el año 198 a.C., Antíoco concertó un matrimonio entre su hija Cleopatra, no la Cleopatra del año 31 a.C. en Egipto, y el joven Ptolomeo Epífanes, rey del sur, con la esperanza de obtener sutilmente la posesión total de Egipto, pero el plan fracasó. Dice Rawlinson, página 254. Siria y Palestina prometidas como dote, pero no entregadas. Cleopatra no estaba realmente del lado de Antíoco, pues era solo un truco para apoderarse de Egipto. Versículo 18.
Y así Antíoco dirigió su atención en otra dirección e intentó conquistar, 197 a 196 a.C., las islas y costas de Asia Menor. Pero el general romano Lucio Cornelio Escipión Asiático lo derrotó completamente en la batalla de Magnesia, 190 a.C. Versículo 19. Antíoco luego dirigió su atención a las fortalezas de su propia tierra en el este y el oeste, pero al intentar recuperar su riqueza malgastada mediante el saqueo del templo oriental de Belus en Elymais, fue asesinado 187 a.C. Versículo 20. Seleuco IV Filópator, 187 a 176, su hijo, en un esfuerzo por recaudar dinero, envió a un recaudador de impuestos, Heliodoro, a través de Judea. Pero reinó solo 11 años cuando Heliodoro lo envenenó. Versículo 21. No dejó heredero, pero su hermano, un hijo menor de Antíoco el Grande, llamado Epífanes, Antíoco IV, un réprobo despreciable, llegó por sorpresa y mediante la adulación tomó el reino. A su ayuda vino su asistente Eumenes. Rawlinson dice, página 255, Antíoco Epífanes, asistido por Eumenes, expulsa a Heliodoro y obtiene el trono, 176 a.C. Asombra a sus súbditos con una afectación de modales romanos y una profusión, adulación, de buen carácter. Versículo 22. El príncipe del pacto no se refiere a Cristo. Este fue el intento de Antíoco de reemplazar al sumo sacerdote judío por otro que le fuera sumiso. Versículo 23-24. Aunque al principio solo contaba con unos pocos, mediante esta manera romana, con engaños y halagos, se coló en el poder y prosperó. También invadió Galilea y el Bajo Egipto. Sus antepasados, los antiguos reyes de Siria, habían favorecido a los judíos, pero según Rawlinson, página 255, fueron llevados a la desesperación por el proyecto descabellado de este monarca obstinado. Versículo 25. Rawlinson, páginas 255 y 256, dice, amenazado con la guerra por los ministros de Ptolomeo Filometor, ahora rey del sur, que reclaman Celesiria y Palestina como dote de Cleopatra, la difunta reina madre, Antíoco marcha contra Egipto, 171 a.C., páginas 277 y 278. Pero fue recibido por su sobrino Ptolomeo Filometor, rey del sur, con otro inmenso ejército. Sin embargo, el rey egipcio fue derrotado por la traición de sus propios oficiales y fue burlado por Antíoco. Versículos 26 y 27. Continúa en Rawlinson, página 278. Tras su victoria en Pelucio, Antíoco avanzó hacia Menfis y habiendo obtenido la persona del joven rey Ptolomeo Filometor, rey del sur, intentó utilizarlo como instrumento para llevar a cabo la completa subyugación del país. En el año 174 a.C., el tío del rey del sur se sentó en un banquete. Antíoco fingió aliarse con el joven Ptolomeo contra su hermano Evergetes II, pero cada uno intentaba engañar al otro. Versículo 28. En el año 168 a.C., al regresar de Egipto con un gran botín, Antíoco se enfrentó a los judíos, masacró a muchos y luego regresó a Antioquía con vasos de oro del templo de Jerusalén. Versículo 29. Ese mismo año volvió a invadir Egipto, pero sin el éxito de antes, porque Filometor, rey del sur, recibió ayuda de Roma. Versículo 30. La flota romana atacó a Antíoco, quien se vio obligado a rendirse a las condiciones de Popilio, comandante de la flota romana, y retirarse de Egipto y devolver Chipre a Egipto. Regresando a través de Judea, resentido por la derrota, desahogó su exasperación contra los judíos y extendió favores especiales a aquellos judíos que se arrepintieran de su religión. Versículo 31. Luego, en el año 167 a.C., al año siguiente, llegó el clímax del horror. Antíoco envió tropas a Tierra Santa, quienes profanaron el templo y el santuario, abolieron el sacrificio diario, véase también Daniel 8, 11 y 24, y 15 de Kislev, calendario hebreo. Colocaron la abominación, una imagen, en el lugar santísimo
dejándolo desolado. Rawlinson, página 255. Muchos que afirman enseñar la Biblia intentan aplicar la profecía de este versículo a los musulmanes del siglo VII después de Cristo, construyendo la cúpula de la roca en el supuesto emplazamiento del antiguo templo de Jerusalén. Pero cada versículo de esta profecía, paso a paso, versículo por versículo, se desarrolló en la historia real, tal como se relata aquí, por lo que no cabe la más mínima duda sobre esta abominación que desoló. Era un ídolo colocado en el lugar santísimo en el año 167 a.C. por Antíoco Epífanes. Versículo 32. Antíoco intentó acabar con la religión de los judíos. Les quitó el sacrificio diario y prohibió el culto en el templo. Pervirtió con halagos a los judíos que estaban dispuestos a abandonar su religión. Pero justo aquí la profecía se interrumpe en la continuación de los acontecimientos en la historia de aquellos antiguos reinos del norte y del sur. Hasta este punto la profecía se desarrollaba paso a paso en la historia real del reino seleucida del norte o Siria y del reino meridional de Egipto. Pero según la exposición de la Biblia, todos los detalles precisos parecen detenerse abruptamente con este versículo. Ahora observemos el versículo 32 en detalle y en particular la última parte. Y a los que obran impíamente contra el pacto los corromperá con halagos. Esto es lo que hizo Antíoco Epífanes. Pero ahora observemos la última parte del versículo. Pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará grandes hazañas. Así pues, nuestra pregunta ahora es, ¿cuándo, a partir del año 167 a.C., comenzaron las personas a conocer a Dios, a fortalecerse espiritualmente y a realizar grandes hazañas al servicio del Señor? La respuesta es, en tiempos de los Macabeos, a partir del año 166 a.C., y 2 siglos después, con la primera aparición de Jesucristo y la época de los apóstoles. Versículo 33. Y los que entiendan entre el pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego, cautivos y despojados muchos días. Jesús y los apóstoles instruyeron a muchos, pero Jesús fue ejecutado y la historia indica que todos los primeros apóstoles fueron martirizados, excepto Juan. Y esto continuó durante muchos días, incluso hasta la Edad Media, cuando millones fueron martirizados por su fe. Versículo 34. Cuando caigan, serán levantados con poca ayuda, pero muchos se aferrarán a ellos con halagos. Y versículo 35, algunos de los entendidos caerán para probarlos, purificarlos y emblanquecerlos hasta el tiempo del fin, porque aún es para un tiempo señalado. Aquí se describe en general todo el curso del pueblo de Dios, desde los días de Cristo hasta el presente. Compárese con pasajes como Apocalipsis 12:6, 11, del 13 al 17, y observe que la visión continúa hasta este tiempo presente del fin. Versículo 36. El rey del norte, ¿quién es él ahora en los primeros y mediados tiempos del Nuevo Testamento a los que se refiere esta profecía? En el año 65 a.C., Siria fue absorbida por el Imperio Romano y se convirtió en una provincia romana. El emperador romano controlaba ahora Judea y por lo tanto el rey del norte, al que aquí se hace referencia, es en ese momento el emperador del Imperio Romano. Este versículo dice que debía hacer según su voluntad, y así lo hizo, exaltándose y engrandeciéndose por encima de todo Dios, pues los emperadores romanos exigían que todos los adoraran y les ofrecieran sacrificios como a un Dios. Él era como un Dios, debía hablar en contra del Dios verdadero, y lo hizo, persiguiendo a todos los cristianos. Versículo 37. Sus padres habían adorado ídolos, pero los emperadores romanos se erigieron en dioses. Versículo 38. Los emperadores romanos honraban al dios de las fuerzas o las municiones y desarrollaron el mayor poder bélico que el mundo jamás conoció. Y a un dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas agradables. Después de erigirse como dioses antes del año 476 después de Cristo, los emperadores que le sucedieron, comenzando con Justiniano en el año 554 después de Cristo, comenzaron a honrar con oro, plata y poder a un dios en un alto cargo religioso desconocido para sus padres.
Compárese esta profecía de Daniel con Apocalipsis 17, 4, 5 y 18, 3 y 16. Versículo 39. Los emperadores reconocieron la supremacía de la religión, la incrementaron con gloria material y la hicieron gobernar sobre muchos. Llegamos ahora al siglo actual. Versículo 40. Y al final el rey del sur lo empujará. ¿Quién es hoy el rey del sur? No puede ser el rey de Egipto, pues en el año 31 a.C., Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano absorbida por el rey del norte. Hoy Egipto es una república gobernada por árabes nativos. No tiene rey propio. Sin embargo, durante el reinado de Ptolomeo III Evergetes, versículo 7, entre el 247 y el 222 a.C., Egipto anexó parte de Etiopía al sur de Egipto. Rawlinson, páginas 272 y 273. Desde entonces, la 11ª edición de la Enciclopedia Británica afirma, artículo Etiopía, Egipto y Etiopía estuvieron 2 o 3 veces bajo el mismo gobierno. Por lo tanto, eran una sola tierra, y la única porción de esa tierra del rey del sur que permaneció independiente hasta el siglo XX es Etiopía. Etiopía fue el único país de África Oriental que se mantuvo independiente y contó con un gobierno y un reino que databan de antes del Imperio Romano. Era la parte sur del Reino del Sur, por lo tanto era el único gobierno posible que podía ser el rey del sur. En el momento del fin, nuestro tiempo, este rey del sur debía presionar al rey del norte, ahora en Roma. En 1895, el rey Menelik de Etiopía envió un ejército de entre 9.000 y 10.000 hombres contra el ejército italiano del general Baratieri. Al norte de Etiopía se encontraba Eritrea, perteneciente a Italia, y al sureste la Somalia italiana. En 1896, el general Baratieri, con 13.000 hombres, intentó defender Eritrea de los etíopes. Perdieron 4.600 blancos y 3.000 soldados nativos y más de 3.500 fueron hechos prisioneros. En un enfrentamiento posterior, los italianos fueron aniquilados debido a su inexperiencia en la lucha en terreno montañoso y a su gran inferioridad numérica. Esta derrota fue desastrosa para la expansión italiana en África. Desde entonces, Italia exigió venganza. En 1927, Mussolini fijó la fecha a tan solo 40 años de aquella derrota, es decir, 1935, para estar listo finalmente para hacer oír nuestra voz y ver reconocidos nuestros derechos. Llegó 1935, la hora llegó, Mussolini atacó. Ahora fíjense en el versículo 40. Y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carros, con jinetes y con muchos barcos, y entrará en los países, y los inundará y los arrasará. Un torbellino viene del aire, barriendo todo a su paso. Mussolini envió una gran fuerza aérea a África, también muchos carros modernos, camiones, tanques, etc., y barcos cargados de soldados. Más de 100.000 navegaron a Etiopía. Y fíjense, las fuerzas de Mussolini iban a arrasar por aire. Es precisamente en este punto de esta asombrosa profecía donde termina la lucha de Mussolini en Etiopía y en la Segunda Guerra Mundial. Mussolini no completó la profecía. Hay otro líder por surgir en Europa. Observen lo que sucederá a continuación. Versículo 41. Entrará también en la tierra gloriosa, la tierra santa. Esto aún no se ha cumplido. Cuando el resurgimiento del Imperio Romano tome la Tierra Santa, las naciones se verán inmersas en la fase inicial de la gran última y definitiva crisis al final de esta era. Otras profecías revelan que este resurgimiento del Imperio Romano someterá a Estados Unidos y Gran Bretaña. Y continúa el versículo 41. Muchos países serán derrocados, pero estos escaparán de su mano. Edom, Moab y el jefe de los hijos de Amón, la tierra actual del reino hachemita de Jordania. El dictador venidero unirá a muchos otros con él, 10 en total, Apocalipsis 12:17, reviviendo el antiguo imperio romano. El versículo 42 dice que Egipto no escapará, lo que demuestra que Egipto ya no es el rey del sur. El versículo 43 dice que los libios y los etíopes, nótese que después de su conquista por Mussolini, Etiopía ya no es llamada el rey del sur.
Estarán a sus pies y él los controlará. Italia perdió el control de Libia y Etiopía después de la guerra. Versículo 44. Pero las noticias del este y del norte, Rusia y Oriente, perturbarán al imperio romano revivido. Rusia entrará en la guerra. Versículo 45. El imperio romano venidero establecerá su palacio como capital del imperio romano revivido y finalmente su sede religiosa en Jerusalén. Zacarías 14:2 dice que la ciudad será tomada, pero él llegará a su fin y nadie lo ayudará. Este lenguaje significa el fin de la bestia y del falso profeta a manos de Dios. Encontrarás este fin descrito en Apocalipsis 19 y 20 y Zacarías 14:12. ¿Y cuál es el momento de este fin al final de esta maravillosa profecía? El siguiente versículo, Daniel 12:1, dice que será en el tiempo de la resurrección de los justos, en la segunda venida de Jesucristo. Esta profecía comienza con los reinos de Siria y Egipto, poco después de la muerte de Alejandro Magno hace 2300 años, pero termina en el tiempo de la resurrección y la segunda venida de Cristo para traer paz finalmente a la región y al mundo entero. Es tan evidente que no cabe duda de su correcta aplicación. ¿Estás preparado para este evento? Se acerca rápidamente. Ahora es el momento de prepararse, pues Jesús dijo, «Estad también vosotros preparados».